La ilusión de la verdad es un fenómeno psicológico que hace que las personas terminen creyendo como verdad afirmaciones simplemente porque se escuchan repetidas veces. Se escuchan tantas veces que la gente termina creyendo que son verdad. Eso se llama ilusión de la verdad. Y de ahí sale la frase que dice que una mentira repetida 1000 veces se convierte en verdad. Esto obviamente que es falso, ¿no? Nosotros sabemos que así se repita una mentira 1.000.000 de veces, sigue siendo mentira. Sin embargo, tenemos que reconocer que ese efecto, que ese fenómeno psicológico existe. Y que es esa la manera en que muchas de las compañías a través de la publicidad nos lleva a tomar decisiones basadas en información que no es verídica, ¿no? Que no es verdadera, ¿no? Se nos meten a nuestra cabeza algunas ideas que no son reales, pero de tanto que las repiten, ¿qué pasa? Ya las vemos como ciertas, ¿no? Un ejemplo es, hoy en día, para muchos es normal, cosas que hace un tiempo serían terribles, ¿no? Lentamente, a través de la publicidad, de los medios, han ido metiéndonos esto en la cabeza, que esto es normal, que no pasa nada, ¿cierto? Y hoy en día casi que todo el mundo acepta que es normal lo que hace un tiempo era un crimen o era una enfermedad mental, ¿no? Y esa es la realidad, estamos viendo eso desafortunadamente, ¿no? La mentira no se puede convertir en verdad porque la verdad es absoluta, ¿cierto? La verdad es absoluta. La mentira siempre será mentira. Pero la percepción de la gente sí es afectada por esa ilusión de la verdad, de tanto repetir lo mismo, la misma mentira tantas veces. Ahora, la cuestión, mis hermanos, es que desafortunadamente eso también es cierto en relación a las personas, a lo que las personas piensan de la iglesia y de la fe cristiana. Eso es un problema. Porque hay en este momento tanto engaño, tanta secta falsa, que la gente ya piensa que la iglesia es así, ¿no? Muchas personas ya asocian a los pastores con ladrones, ¿sí o no? Eso ya es algo que está en la mente de muchos. ¿Por qué? Porque tanta falsedad, hay tanta mentira, tanto engaño, que hace que muchos lleguen a pensar que esa es la realidad. Ahora, también es cierto que las personas consideran la iglesia basados en muchas de esas cosas que se enseñan que no están conforme a la verdad, que no son conforme a la verdad. El engaño de las sectas falsas se ha hecho tan popular que muchas personas consideran que una iglesia es de sana doctrina cuando la realidad es que no lo es. Imagínense. Una persona llega a considerar que esta es una iglesia de sana doctrina, que aquella lo es, pero que en realidad la vida real es que no lo es. Las personas llegan a considerar buenos pastores cristianos, a personajes que no son más que engañadores. Tanto se ha repetido esto una y otra vez que las personas ya tienen un nivel de confusión terrible, ¿no? Ahora la pregunta es, con tanta confusión, ¿cómo podemos identificar la verdad? La buena noticia es que sí hay un referente que mirar para poder identificar qué es una iglesia verdadera y qué es una iglesia falsa. ¿Cuál será ese referente? A ver, mis hermanos, la palabra de Dios, ¿no? Hay una norma de fe y conducta que es universal para todo creyente y es la palabra de Dios. Hay una regla con la que podemos medir y es la palabra de Dios. Y eso es lo bueno. Y hoy precisamente vamos a tocar este importante tema en nuestro estudio de Nehemías. Continuamos hoy con el estudio de esta serie expositiva del libro de Nehemías con un lema que es: Jesucristo edifica su iglesia a través de la iglesia. Jesucristo edifica su iglesia a través de la iglesia. Estamos en nuestra quinta enseñanza de esta serie, que se titula ¿Iglesia falsa o bíblica? ¿Iglesia falsa o bíblica? Es una pregunta. Y vamos a estar estudiando Nehemías capítulo 3, versículos del 1 al 12. Nehemías capítulo 3, versículos del 1 al 12. Dice la palabra: Entonces se levantó el sumo sacerdote Eliasib,
con sus hermanos los sacerdotes y edificaron la puerta de las ovejas. Ellos arreglaron y levantaron sus puertas hasta la torre de Amea y edificaron hasta la torre de Ananeel. Junto a ella edificaron los varones de Jericó, y luego edificó Zacur, hijo de Imri. Los hijos de Sená edificaron la puerta del pescado. Ellos la enmaderaron y levantaron sus puertas con sus cerraduras y sus cerrojos. Junto a ellos restauró Meremot, hijo de Urías, hijo de Cos. Y al lado de ellos restauró Mesulam, hijo de Berequías, hijo de Mesesabeel. Junto a ellos restauró Sadoc, hijo de Baana, e inmediato a ellos restauraron los tecoitas. Pero sus grandes no se prestaron para ayudar a la obra del Señor. La puerta vieja fue restaurada por Joiada, hijo de Pasea, y Mesulam, hijo de Besodías. Ellos la enmaderaron y levantaron sus puertas con sus cerraduras y cerrojos. Junto a ellos restauró Melatías, Gabaonita, y Jadón, Meronotita, varones de Gabaón y de Mizpa, que estaba bajo el dominio del gobernador del otro lado del río. Junto a ellos restauró Uziel, hijo de Araía, de los plateros, junto al cual restauró también Ananías, hijo de un perfumero. Así dejaron reparada a Jerusalén hasta el muro ancho. Junto a ellos restauró también Refaías, hijo de Ur, gobernador de la mitad de la región de Jerusalén. Asimismo restauró junto a ellos y frente a su casa Jedaías, hijo de Arumaf, y junto a él restauró Atus, hijo de Asabnías, Malquías, hijo de Arim, y Asub, hijo de Paad Moab, restauraron otro tramo, y la torre de los hornos. Junto a ellos restauró Salum, hijo de Aloes, gobernador de la mitad de la región de Jerusalén, él con sus hijas. Amén. Este es el texto que vamos a estudiar. Hemos estado avanzando por estos primeros capítulos, hemos visto la historia de Nehemías, cómo comienza, cómo él es desafiado por las noticias de la situación de Jerusalén a hacer algo, ¿no? Él siente que Dios le está llamando a hacer algo y él es un hombre que, a pesar de que vivía en el exilio, conocía a Dios, amaba a su pueblo, al punto de que se comprometió a la restauración de su ciudad, de las murallas, que era el problema, ¿no? Las murallas estaban destruidas. Pues hoy empezamos el capítulo 3, que es donde entramos al tema central de lo que es el libro de Nehemías, que es la historia de la reconstrucción, la historia de la reconstrucción de la muralla, ¿no? Entonces, cuando hablamos de las murallas de una ciudad antigua, pues, ¿qué pensamos inmediatamente? ¿Con qué la relacionamos? Pues con la seguridad, ¿no? Creemos que es un tema de seguridad, de defensa, una medida estratégica para proteger a las ciudades en los tiempos antiguos, ¿cierto? Se hacía ese muro alrededor de la ciudad, de tal manera que cuando venía el enemigo encontraba ese muro y no podía penetrar a hacer daño a la ciudad. Y realmente eso hace parte de lo que era una muralla. Sin embargo, esa no era la única función importante de la muralla. La muralla tenía que ver mucho con el orden y la organización de toda la ciudad. La muralla estaba estrechamente relacionada con la vida diaria y la actividad cotidiana de sus habitantes. Las murallas eran grandes fortalezas, como vimos anteriormente. Se estima que el muro que reconstruye Nehemías tenía unos 4.500 metros de largo en su totalidad, y de 4 a 10 metros de altura. Imagínense ustedes, esta pared tiene 2 metros nomás. Pero si fuera de 4, pues estaríamos hablando de doble. Y si era de 10, imagínense, estamos hablando de 5 pisos. Así que la obra era bastante grande, era tremenda. Y más, que a lo largo era 4.500 metros. Ahora, no estaba totalmente destruida, ¿no? Estaba muy destruida en muchos lugares, y lo que hacen es reparar esa muralla. Pero el trabajo era bastante. Además que recordemos
que el ancho de ese muro era de 2.5 metros. Un espacio ideal para que pasaran los carros que tenía el ejército con los caballos, pasaba por encima de la muralla. Entonces, imagínense, era un trabajo bastante largo, bastante tremendo. Pero como la muralla le daba la vuelta a la ciudad, pues todos tenían que ver con ella, todos tenían que ver con ella. Cuando los habitantes de la ciudad tenían que salir, pues obviamente usaban una de las puertas de la muralla. Por eso todas las murallas tienen puertas, ¿no? Tienen varias puertas. Había ciudades que tenían una sola puerta, pero la mayoría de las ciudades tenían varias puertas. Y esto dependía de la actividad de la ciudad, ¿no? De la actividad de la ciudad. Según lo que hacía la ciudad, pues tenía puertas, ¿no? Y en Jerusalén, pues habían 12 puertas. Entonces, como podemos ver, el muro, con sus diferentes puertas, era muy importante para la vida diaria de la ciudad. Y la destrucción de la muralla de una ciudad, pues representaba para sus habitantes no solamente un problema de seguridad, sino que también significaba la alteración de todas las actividades que ellos hacían por esas puertas, ¿no? Cada puerta tenía un oficio y todo lo que se hacía allí a través de ellas, pues obviamente era afectado. Era un asunto no solamente de falta de seguridad, sino que esto afectaba la marcha normal de la vida de una ciudad. Significaba la inactividad, estancamiento, vulnerabilidad, desorden, caos de una ciudad. Eso era tener las murallas destruidas. Entonces, los muros de Jerusalén tenían 12 puertas para diferentes actividades. Al parecer, durante la invasión, aparte de haber sido destruido gran parte del muro, la mayoría del muro fue destruida, se habrían también derribado sus puertas. Dice en el texto que también se incendiaron las puertas, ¿no? Se le prendieron fuego porque eran de madera, y más o menos 10 puertas fueron destruidas, fueron dañadas. Por eso nosotros, aunque vemos que son 12 puertas, las de la muralla de Jerusalén, en Nehemías encontramos apenas 10, nombran solamente 10, pero en realidad eran 12. En este capítulo 3 se nos relata la reconstrucción de los tramos del muro, de las puertas, de las torres de vigilancia. Recordemos que esas murallas no solamente eran muros lisos así, sino que también traían algunas torres de vigilancia para poder prestar guardia el ejército. Y eso es lo que nos narra aquí el capítulo 3, la reconstrucción de todas estas cosas. Hoy vamos a comenzar a estudiar este capítulo entendiendo la importancia de cada puerta para la vida de la ciudad. La importancia de cada puerta. Y vamos a empezar con las 3 primeras. Y como el Señor a través de este libro nos está hablando del lamentable estado de la iglesia en nuestros días y de la necesidad que tenemos de edificar también la iglesia del Señor, pues estaremos también examinando elementos importantes de la vida de la iglesia que necesitan ser cuidados si los tenemos bien, ¿cierto? O restaurados si están mal, ¿no? Según sea la necesidad, pues necesitamos prestar atención a esos elementos importantes que vamos a ver a través de cada puerta. Entonces, la primera puerta que se nombra aquí en estos primeros versículos es la puerta de las ovejas. Así empieza el texto, ¿no? Hablándonos de la puerta de las ovejas. Entonces, ¿qué era la puerta de las ovejas? ¿Por qué se llamaba así? Vamos a ver. La puerta de las ovejas estaba colocada cerca del templo. Y como su nombre lo indica, se usaba para meter las ovejas a la ciudad y llevarlas al templo para los sacrificios, ¿no? Por eso se llamaba la puerta de las ovejas. Era la puerta que se abría para entrar las ovejas para llevarlas al sacrificio. Era una puerta indispensable para efectuar el culto del templo, ¿cierto? Para la adoración a Dios, para efectuar el sacrificio que había ordenado Dios en la ley. Recordemos que para cuando Nehemías llega allí a la tierra a restaurar el muro, ¿el templo ya había sido restaurado o no? Sí, ya había sido restaurado. Ya había pasado lo que leímos en Ageo, con lo que estudiamos en Ageo. Zorobabel y el sumo sacerdote Josué habían
ayudado en la reconstrucción del templo y ya estaba funcionando el templo. Sin embargo, pues a falta de la muralla y de la puerta y del orden que daba la muralla, pues quedaba un poco difícil la tarea de llevar las ovejas, de hacer el sacrificio, porque todo estaba en ruinas. Si ustedes miraron la descripción de Nehemías, cuando él quiere recorrer la ciudad, dice que él no pudo pasar un tramo porque los escombros eran bastantes y él no podía pasar. Eso estaba realmente en ruinas. Así que esta era una situación que afectaba la adoración al Señor, el llevarle la ofrenda al Señor como manda la Biblia. Ahora, ¿quiénes restauraron esa puerta? El texto que acabamos de leer nos dice no solamente la puerta, sino quiénes la restauraron. ¿Quiénes la restauraron? Lo interesante es que el texto nos dice que fueron los sacerdotes. Nehemías 3:1 dice: entonces se levantó el sumo sacerdote Eliasib con sus hermanos los sacerdotes y edificaron la puerta de las ovejas. El que emprende la marcha, el que comienza todo esto es el sumo sacerdote y sus hermanos. Y eso es algo muy, muy interesante de este texto, ¿no? ¿Por qué? Por dos razones. Primeramente, porque vemos que al liderazgo, el liderazgo también se le llama a hacer algo, ¿no? Vemos el liderazgo comprometido con el trabajo. Hay personas que creen que tener autoridad, que ser puestos en autoridad, que tener un liderazgo, es como la excusa para no hacer nada, ¿cierto? Ah, no, yo no hago porque yo mando, ¿cierto? Pero el texto nos muestra que el sacerdote, el sumo sacerdote, es el primero que no le interesa coger el palustre, ¿cierto? La pala, lo que sea, y hacer, porque recordemos que el trabajo era de construcción, ¿no? Yo pienso que los sacerdotes desempeñaron una función que no tenía que ver nada con la construcción, ¿cierto? Ellos pudieran haber dicho, nosotros nos quedamos por fuera, primero porque somos los sacerdotes, y segundo, porque no sabemos nada de lo que es la construcción. Pero ellos, ¿qué dice el texto? Dice que el que primero empezó fue el sumo sacerdote, ¿cierto? El sumo sacerdote dijo, bueno, ¿dónde está la pala que yo empiezo aquí? ¿Cierto? Y cogió esos elementos, empezó a trabajar junto con sus hermanos, y ellos fueron los primeros en restaurar esa puerta que era la puerta de las ovejas. Y esto es lo que nos dijo el Señor Jesucristo. El liderazgo cristiano no es como el del mundo. El del mundo dice, yo mando y ustedes hacen. El liderazgo cristiano es que el que quiera ser el mayor entre vosotros será el siervo, el servidor de todos. Eso enseñó el Señor Jesucristo. El que está en autoridad está para servir. Y de eso dieron testimonio estos sacerdotes. Fueron ejemplos al tomar el palustre y comenzar a construir. Pero también es importante porque nos muestra que Nehemías distribuyó el trabajo, porque él era el líder, ¿recuerdan? Distribuyó el trabajo acorde a los intereses y las habilidades de cada miembro del pueblo del Señor, ¿no? Porque si ustedes se dan cuenta, esta era la puerta de interés para el sacerdote. Los sacerdotes tenían que ver con esa puerta. Eran ellos los que les correspondía su restauración. Y Dios no nos pide que hagamos cosas imposibles. A veces hay personas que creen que Dios las llama de misioneras en el África o quién sabe en dónde. Pero Dios no nos está llamando de misioneros a todos ni nos está poniendo a hacer cosas imposibles. Dios nos está llamando a hacer lo que debemos hacer con nuestra familia, con nuestros seres queridos, con nuestros conocidos, con las personas que sí Dios ha puesto entre nosotros. Mis hermanos, Dios nos está pidiendo que hagamos una cosa extravagante, fuera de lo común, que nosotros ni siquiera tenemos el tiempo ni la capacidad de hacerlo. Dios nos está diciendo que trabajemos con lo que Dios nos ha dado, con lo que el Señor nos ha dado. Hay personas que dicen, pero es que yo no puedo servir al Señor porque ¿cómo? Yo no puedo ser pastor, no tengo tiempo para estudiar teología. No es que Dios no nos está pidiendo a todos que seamos pastores, ¿o sí? No, sino que cada uno en lo que Dios le dio, trabaje en lo que debe trabajar, que es en la obra del Señor. Mis hermanos, no todos fuimos llamados a ser pastores, al revés. Dios necesita personas en todas las áreas. En la medicina, entre los juristas, los abogados, los arquitectos, los peluqueros, los dentistas, en todo lado el Señor necesita su pueblo testificando, siendo luz, ¿cierto? Todos estamos llamados a hacer la obra del Señor, el encargo que el Señor nos dio, y no hay excusa. Mire, el sacerdote pudo haber sacado un cuento, ¿cierto? Pudo haber dicho, yo no participo, pero él lo hizo.
juntos los sacerdotes también trabajaron. Y trabajaron para la gloria del Señor en aquello que, aunque no lo sabían que tenían que hacer, que era en ese momento la reconstrucción. Entonces, eso es importante. Todos estamos llamados a hacer la obra. Pero en el versículo 3 habla también de los varones de Jericó y de Zacur, como personas que ayudaron en esa parte del muro. Y eso nos habla de las personas trabajando junto a los sacerdotes. Y esa es la iglesia del Señor. Los oficiales y el pueblo trabajando juntos en un mismo sentir, en un mismo ánimo, por la gloria de nuestro Señor. Cuando estudiamos Efesios, recuerdan que el apóstol Pablo dijo que la tarea del pastor, de los maestros, es preparar a los hermanos, a los miembros de la congregación, ¿para qué? Para la obra del ministerio. ¿De quién es la obra del ministerio? ¿Del pastor nada más? No, de todos nosotros. Y eso es lo que la palabra del Señor nos enseña. Entonces, esa primera puerta es importante. Vemos el trabajo que se hace allí. Ahora, yo les dije que vamos a estar mirando algunos elementos importantes de la iglesia, que necesita la iglesia en cada una de estas puertas, ¿no? La pregunta es, ¿qué nos enseña esta puerta? ¿De qué elemento nos habla esta puerta? ¿De qué elemento importante para la iglesia nos habla esta puerta? Pues la puerta de las ovejas tenía que ver con el sacrificio del templo, ¿recuerdan? Y en Éxodo aprendimos que en el templo con los sacrificios y con toda la dinámica que se hacía allí en el templo, nos habla de ¿qué? ¿Recuerdan? De la redención. Del evangelio de redención, ¿cierto? El evangelio es el elemento central de nuestra fe cristiana y lo ha sido siempre. Siempre. Esta puerta nos recuerda el evangelio. Sin embargo, mis hermanos, en un gran número de iglesias que se denominan cristianas, el evangelio bíblico no está presente. Tal vez un día lo estuvo, ¿no? Miren, muchas de las iglesias que hoy en día existen en nuestra ciudad, por ejemplo, fueron iglesias de hombres presbiterianos, bautistas, de personas bíblicas. Pero pasó el tiempo, ellos dejaron a sus hijos o a los pastores que siguieron, y hoy en día esas iglesias han perdido todo lo que es realmente el evangelio. Y esa es una realidad. Si nosotros miramos la historia de las iglesias que hoy en día tenemos, de algunas de las mega iglesias y todo eso, pues vemos que tienen unas raíces bíblicas. Desafortunadamente, por el camino que pasó, se perdió. Al punto que hoy en día muchas de esas iglesias no tienen el evangelio bíblico. Muchos han cambiado el evangelio bíblico por un mensaje de superación personal, que no habla de la santidad de Dios, ni de la ira de Dios, ni de la justicia de Dios, sino de una actitud positiva, de que nosotros debemos ser positivos en todo. Estos piensan que evangelizar es decirle a la gente que Jesucristo le ama y tiene un plan maravilloso para su vida. Pero eso no es lo que dice el evangelio. Otros han cambiado el evangelio por métodos de prosperidad financiera que solo apuntan a lo terrenal. Y en donde el que realmente se lucra, ¿quién es? El pastor, es el que sale lleno de plata. El evangelio bíblico, mis hermanos, en realidad no tiene nada que ver con la prosperidad financiera, ni con el arreglo de los matrimonios, ni con la actitud de superación personal. No habla del plan maravilloso para ti, ni de pare de sufrir, ni de aceptar a Cristo en tu corazón, ni de abrirle la puerta de tu corazón, ni nada de esas cosas. El evangelio bíblico habla de 4 puntos que son importantes. ¿Cuáles son? Primeramente nos habla de quién es Dios. Nos muestra que Dios es creador. ¿Recuerdan lo que vimos en la escuela dominical? Que es creador. ¿Qué más es? Justo y santo, ¿cierto? Él es el creador, dueño de todo lo que existe, pero Él es santo y es justo. Lo segundo de lo que nos habla el evangelio es del estado del hombre. ¿Cómo es el hombre? El hombre es pecador. Dios creó al hombre bueno, ¿cierto? Pero el hombre se rebeló al mandato de Dios en el huerto. Su naturaleza fue corrompida y ahora es un pecador que está muerto en sus delitos y pecados, que es esclavo, que es enemigo de Dios y que le espera el juicio eterno. Esa es la realidad. Dice la Biblia, porque todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Así es el hombre, pecador, y lo que le espera es el infierno. Mis hermanos, el problema más grande que tiene el hombre no son sus enfermedades, ni su escasez de dinero, no son las adversidades que en la vida llegan.
El peor problema del hombre es que es un pecador y que está bajo la ira de Dios. Mis hermanos, todos los demás problemas del hombre tienen que ver con ese gran problema. ¿Por qué tenemos tantas situaciones problemáticas como hombres? Porque somos pecadores. Esa es la realidad. Porque somos pecadores. Ese es el problema más grande del hombre. Y un día va a tener cada hombre, perdónenme, cada hombre va a tener que enfrentarse a la ira de Dios. Esa es la realidad. Va a tener que enfrentarse al juez, a la ira de Dios. Lo tercero de lo que nos habla el Evangelio es de Jesucristo como Salvador. La paga del pecado es muerte, dice la Biblia, pero la Biblia dice que Cristo vino a pagar por los pecados de su pueblo. Entonces sí hay esperanza, claro, porque hasta aquí el hombre estaba muerto y era pecador y no había remedio, pero Dios envió a su Hijo al mundo para salvarlo. Él pagó en la cruz el precio de nuestro pecado, satisfizo la justicia de Dios y reconcilió un pueblo para sí. Eso es lo que logró Cristo en la cruz. Jesucristo sufrió por nuestros pecados para darnos un lugar con el Padre. Y lo cuarto de lo que nos habla el Evangelio es del llamado de Dios al pecador. Si eso es así, ¿cuál es el llamado de Dios al pecador? Arrepentimiento y fe, ¿cierto? Arrepentimiento y fe, es lo que dice la Biblia. Arrepentimiento y fe. Miren, esto lo vamos a repetir hasta que se vuelva nuestra vida diaria, hasta que se vuelva nuestra conversación diaria. Vamos a entenderlo, repetirlo, a estudiarlo, hasta que se convierta en lo que nosotros hablamos, predicamos, enseñamos. El llamado de Dios para el hombre es arrepentimiento y a creer en la obra de nuestro Señor Jesucristo como la única manera de salvación. Lo único. Usted no se salva por obras y por Cristo. Usted se salva solo por Cristo. ¿Hay que hacer buenas obras? Claro. La Biblia nos llama a hacer buenas obras. Pero nuestra salvación no depende de ellas. ¿Depende de quién? De Cristo. Es lo que la Biblia dice. Ese es el Evangelio bíblico. La Biblia dice que Dios envió a su Hijo para que todo aquel que en Él crea, ¿qué pasa? No se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el Evangelio. Y si alguien está escuchando que nunca había oído enseñar el Evangelio de esta manera, que de pronto le han dicho que el Evangelio era que Dios tiene un plan maravilloso para ti, pues si usted está escuchando el Evangelio en este momento y no lo había escuchado de esa manera, el llamado es para usted. Arrepiéntase y crea en Jesucristo como la única manera de salvación, como el único que le puede salvar. No hay otra entrada al reino, ni religión, ni buenas obras, solamente Cristo. Cristo y su Evangelio son la puerta de las ovejas. Solo por Él una persona puede tener salvación y vida eterna. Jesús habló de eso, dice en Juan capítulo 10, versículo 7 al 9. Mire este texto tan bonito. Juan 10, 7 al 9. Jesús se acordó de esta puerta y Él dijo en Juan 10, 7. Volvió Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas, dijo Jesús. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Jesús mismo dijo: yo soy la puerta de las ovejas, nadie más. No hay otro. No debemos suavizar el mensaje del Evangelio, todo lo contrario. No debemos hacerlo más atractivo, todo lo contrario. Debemos predicarlo fielmente, porque solo el mensaje del Evangelio puede hacer que una persona sea salva. Se equivoca el que trata de cambiar el mensaje para hacerlo más aceptable. Se equivoca, porque el que salva es el mensaje del Evangelio. Hoy nuevamente la iglesia, en cabeza de los oficiales, necesita edificar la puerta de las ovejas, volviendo nuevamente al Evangelio bíblico. De lo contrario, como pasa en muchos lugares, lo único que tendrá son locales llenos con falsas conversiones. ¿Cuántas personas cristianas no hay hoy en día que no temen a Dios, que no le honran, que no entienden ni siquiera el Evangelio? Pero alguien los bautizó en una iglesia, les dijo: ustedes son cristianos y ya, ¿cierto? Y andan por allí blasfemando el nombre de Cristo con su manera de vivir, su manera de ser, su manera de enseñar. Eso es desafortunado, ¿no creen ustedes? Necesitamos restaurar la puerta de las ovejas, necesitamos edificarla, volver a las Escrituras, al Evangelio bíblico. Amén.
Ahora, la segunda puerta de la que nos habla aquí este texto es la puerta del pescado. La puerta del pescado. Y esta puerta era conocida con ese nombre porque era a través de ella que entraban los comerciantes el alimento, ¿no? El comercio de alimento, especialmente de pescado, se movía a través de ella. Uno de los principales caminos que llegaba a esa puerta en Jerusalén era usado precisamente por estas personas para traer sus comercios. Comercio de todo tipo de alimentos. Ellos vendían, traían el alimento hasta la ciudad y vendían allí. Especialmente los de las regiones pesqueras como Tiro, y por eso era conocida como la puerta del pescado, ¿no? Era común que los comerciantes llevaran sus mercancías por caminos transitados como ese y que se ubicaran junto al muro, junto a las torres de vigilancia que les brindaba seguridad y protección. Obviamente, al lado de la muralla pues había ejército, ¿cierto? En la puerta había vigilantes y pues ustedes saben que el comercio siempre está expuesto, ¿no? Porque el comercio vende, tiene dinero, tiene algo que le pueden robar, ¿no? Entonces ellos se aseguraban que los caminos fueran transitados y que tuvieran un lugar seguro donde llegar y vender sus mercancías, ¿no? Obviamente con la invasión de Jerusalén, la destrucción del muro, la deportación de la mayoría de los habitantes de Jerusalén, y que recuerden que los babilonios dejaron, ¿a quiénes dejaron en Jerusalén? ¿Recuerdan? A los más pobres. O sea, si había pescado para vender, no había cómo comprar, imagínense. Entonces, con todo esto, la venta de pescado por esa puerta, pues obviamente se acabó, ¿no? La puerta fue destruida y los comerciantes obviamente se alejaron y eso quedó desierto, el comercio disminuyó drásticamente hasta que ya no quedaba casi nada. Ahora, el retorno de los judíos a la tierra requería de nuevo del comercio de alimentos. Pero el estado de la ciudad, de la muralla, que no tenía vigilancia, que no tenía seguridad, pues hacía que los comerciantes tampoco se animaran a vender, y era una situación difícil. Miren, cuando a Nehemías le dijeron que la situación de su pueblo era difícil, era por eso. Realmente esa no era una ciudad a la que fuera seguro llegar para comercio. Todo estaba en ruinas, ¿no? Entonces, esa era la necesidad de esa puerta. Ahora, ¿quiénes restauraron la puerta del pescado? ¿Quiénes la edificaron? El versículo 3 dice que fueron los hijos de Sená. Y este era uno de los varones cabeza de familia que se contaba como el líder bajo el cual se hablaba de sus descendientes, ¿no? Como cuando hablamos de Israel como los hijos de Israel, ¿no? Decimos los hijos de Israel, no porque Israel estuviese vivo y activo, sino que decimos los hijos de Israel porque era la cabeza de esa familia. Aquí nos hablan de la familia de Sená. Perdónenme, es que sus nombres son un poco difíciles. Aunque este no está tan difícil, ¿cierto? Ya es el pastor. Pero bueno, esta familia, entonces eran familias. Vamos a ver diferentes nombres allí de personas que participaron, pero cuando nosotros leemos esos nombres debemos considerar que muchos de ellos eran cabeza de familia y que los que trabajaron no fueron esos 3 o 4 o 5 que nombran ahí, sino todos los que estaban con ellos, ¿no? Entonces, este hombre, por ejemplo, los hijos de este hombre eran en total 3.630, según el libro de Esdras, imagínense. 3.630. Uno dice, ¿cómo acabaron esa muralla tan grande, cierto?, en tan poco tiempo? Pues nada más los hijos de este hombre, pues los hijos, digo yo, los descendientes, eran 3.630. Imagínense, toda esa gente trabajando ahí, eran bastante. Entonces, obviamente que tenía que rendir el trabajo. No obstante, también habían otros hombres junto a ellos, que el texto lo dice, en ese tramo. El versículo 4 y 5 habla de Meremot, Mesulam, Sadoc y los tecoitas. La construcción era bastante grande y requería mucha mano de obra, mis hermanos. Y lo mismo dijo Jesús acerca de la predicación del Evangelio. ¿Ustedes han considerado cuánta gente hay en esta tierra? ¿Cuánta gente que no teme al Señor, que no tiene a Cristo? ¿Cierto?
Hace un tiempo fuimos a lo del 20 de julio. Fuimos a la actividad que hicieron el 20 de julio. No pudimos ver nada porque no arrancó la actividad. Ustedes saben por qué. Pero el asunto es que cuando estábamos ahí veíamos tanta gente. Yo le decía a mi esposa, mire esta cantidad de gente, ¿no? O sea, nosotros hacemos un trabajo de evangelizar, de llegarle a cierta cantidad de gente, pero la inmensidad de la multitud de personas que hay en Bogotá son muchas, son demasiadas. Y por eso también se requiere que muchos trabajemos. Eso fue lo que dijo Jesús. Cuando vio las ovejas, dice él vio las multitudes igual que lo que les estoy diciendo. Y él, viendo las multitudes, tuvo compasión. Dice en Mateo 9, 36 al 38. Dice la palabra del Señor, Mateo 9, 36 al 38. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a sus mies. ¿Cuáles obreros? Algunos piensan, pues los pastores. ¿Sí serán los pastores? Todos los cristianos. Se necesita toda la mano de obra que podamos. Todos debemos predicar el evangelio. Y no se está pidiendo, porque eso es interesante, no se le está pidiendo a usted que haga todo el muro, ¿o sí? No, eso no era lo que se le pedía a estas personas. No, cada uno que ponga su piedra. Mire, una piedra que hubieran puesto cada uno eran 3.600 piedras. Personas que dicen, pero es que yo no le puedo predicar porque ¿a quién? ¿Cómo? ¿No? Pero es que predíquele a uno, ¿cierto? Mire, póngase en meta, uno al mes, empiece con uno al mes, ¿cierto? Usted que de pronto dice que no puede, propóngase uno al mes, no se la ponga tan difícil, ¿cierto? Uno al mes, si no lo hace, empiece, diga, voy a hablarle a una persona al mes, voy a invitar a uno al mes. Ya después dice, no, vamos a invitar uno a la semana, ¿cierto? Y así, para que usted vaya cogiendo confianza, porque al fin y al cabo todos nosotros estamos llamados a hacer esto de predicar el evangelio, de que las personas conozcan a Cristo. Todos los creyentes somos obreros de esa mies y estamos llamados a hacer nuestra parte. Desafortunadamente, en todo lugar hay personas negligentes que no quieren hacer su parte, ¿sí o no? Y ahí en Nehemías también pasó lo mismo, en el libro de Nehemías. Dice en el versículo 5, pero sus grandes no se prestaron para ayudar a la obra de su Señor. Entonces los habitantes de Tecoa ayudaron, pero sus grandes no se prestaron para ayudar en la obra del Señor. Hay muchas excusas para negarse a hacer la obra de Dios. Los negligentes tienen muchas excusas, pero al parecer la excusa de estas personas es que eran orgullosos, ¿no? Literalmente lo que dice es que no inclinaron sus cuellos, dice el texto en el hebreo original. No inclinaron sus cuellos. Ellos se creían tan importantes que dijeron, yo si no me cojo un palustre ni por nada, ¿cierto? Yo si no lo cojo, porque imagínense cómo me va a volver. Miren, el traje blanco, ¿cierto? Y yo que voy a coger ese palustre. Estas personas se creían mucha cosa y dijeron, nosotros no ayudamos, no colaboramos. Dice, hermanos, y eso es triste, ¿no creen? Hay muchas razones que podemos dar, muchas justificaciones, pero Dios nos llama a trabajar a todos. Y miren, Dios quiso que esto quedara aquí consignado en este libro, para que hoy lo estemos leyendo para vergüenza de esa gente, ¿no creen ustedes? Dios no se quedó con eso, Él lo puso allí y pudo obviar esto, no crean ustedes, pero Él lo puso allí. Dijo, mire, esta gente no ayudó, punto, ¿cierto? Y eso debería llamarnos la atención. No podemos sacar nosotros ningún pretexto para no hacer y no trabajar en lo que Dios nos ha llamado a hacer. Los demás hombres de Tecoa, más los hijos de Sená, Meremot, Mesulam, Sadoc y todos los que nombraron aquí, pues hicieron su parte del tramo de tal manera que pudieron hacer esa parte del muro, ¿no? Ahora, ¿qué hicieron ellos? El texto dice, cuando habla acerca del muro, que ellos lo restauraron, ¿no? Ellos restauraron el muro. Todo lo que había sido derribado por los babilonios, ellos lo volvieron a levantar. Y cuando habla de la puerta, dice el texto, que ellos edificaron la puerta, la enmaderaron y la levantaron con sus cerraduras y sus cerrojos. Al parecer, la puerta de las ovejas y la de los pescados habían sido destruidas por completo. Entonces, aquí no hablan de una restauración de las puertas, sino de una edificación de las puertas. ¿Las volvieron a hacer de cero? Empezaron otra vez y las hicieron. Ahora, la pregunta es, ¿de qué
elemento importante de la vida de la iglesia nos habla esta puerta del pescado. Entonces, como podemos ver, esta puerta del pescado era básicamente el lugar por donde entraba el alimento a la ciudad, ¿sí o no? Ese era el punto. Esa puerta era el lugar por donde entraba el alimento a la ciudad. Y de ahí su importancia para el bienestar del pueblo. Tenía que volverse a levantar. Y el factor de alimentación es vital para el bienestar de cualquier lugar, de cualquier población, ¿no? Sin alimento, pues no hay salud. Y sin salud, ¿qué pasa? No hay trabajo, ¿cierto? Así que esta puerta tenía mucha importancia para la ciudad. Y lo mismo es verdad cuando hablamos de la iglesia. La salud espiritual, la salud integral de la iglesia depende del alimento que recibe. La salud de la iglesia depende del alimento que recibe, de aquello que le nutre. Y en ese sentido, las Escrituras dejan claro que el único alimento que requiere la iglesia, que le nutre, que le da salud, que necesita realmente para subsistir, es la palabra de Dios, ¿cierto? Eso es lo que necesita. Primera de Pedro 2:2, el apóstol Pedro hace esta analogía. Él dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. ¿Cuál es el alimento de la iglesia? La palabra de Dios. La palabra de Dios. La Escritura que nos revela a Cristo es el alimento que da vida a la iglesia. Jesús es la palabra viva, el verbo hecho carne, dice la Biblia. Por eso cuando el creyente está alimentándose de la palabra, se está alimentando de Cristo. Juan 6:35, el Señor Jesucristo dijo estas palabras. Juan 6:35. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Jesús es el alimento. Aquí, en medio de lo que estamos estudiando, estamos alimentándonos de Cristo. La puerta del pescado nos recuerda la importancia que tiene para la salud de la iglesia la predicación y la enseñanza bíblica. La predicación bíblica es importantísima. Ese es el aspecto importante que nos recuerda esta puerta. Este es uno de los elementos más importantes dentro de toda congregación, porque lo que se predica en la iglesia determina su salud. Y su salud determina la clase de trabajo que realiza. Mis hermanos, a veces la gente se va a impresionar de algunos eventos y cosas que hacen para atraer personas supuestamente a Cristo, donde se reúnen millones de personas en un lugar, pero la pregunta es, ¿qué se les enseña? ¿Cierto? ¿Qué se les está enseñando a las personas? Nosotros podemos reunir personas con engaños, podemos reunir personas con marketing, pero nosotros estamos llamados a predicar el Evangelio. Desafortunadamente, al igual que en el muro de Jerusalén, en el tiempo de Nehemías, pues uno de los elementos que se encuentra en ruinas en gran parte de la iglesia cristiana de nuestro tiempo es precisamente ese, el del alimento, el de la predicación de la palabra. La predicación en muchas iglesias se ha desviado a tal punto que aunque se usa la Biblia, no es una predicación bíblica, ¿cierto? Se usa la Biblia, pero no es una predicación bíblica. Se usan textos de la Escritura para respaldar las ideas del pastor, para respaldar ocurrencias. Incluso muchos falsos maestros usan la Biblia para enseñar cosas que son totalmente contrarias a lo que dice la Escritura. Entonces, lo más triste, mis hermanos, es que como la iglesia también es perezosa para leer la Biblia, ¿qué pasa? Pues que la iglesia dice amén, ¿cierto? Todo lo que el pastor dice, le dice amén, y ni siquiera mira, ni siquiera compara el texto, no mira el contexto de lo que está leyendo, sencillamente dice amén, porque ellos también son perezosos para estudiar las Escrituras. Y si queremos que la iglesia sea sana de manera integral, es necesario restaurar el muro de la enseñanza bíblica y levantar de nuevo la puerta de la predicación bíblica, el alimento para la congregación, mis hermanos. Y es una tarea de todos. Todos nosotros debemos tener un buen nivel de conocimiento bíblico. ¿No creen ustedes? Todos. Que si el pastor se equivoca en algo de lo que está exponiendo, al final de la reunión alguien pueda identificar y decir: mira, pastor, esta parte no está bien, mire lo que dice aquí, ¿cierto? Qué bueno sería que la iglesia tuviera ese crecimiento. Mis hermanos, es importante.
Predicar un buen sermón no es usar la Biblia para apoyar nuestras ideas, es abandonar nuestras ideas y dedicarnos al texto, dedicar tiempo al texto, entenderlo, para poder después predicarlo con fidelidad, para predicar el mensaje que dice el texto, no el que yo tengo. Esa es la predicación bíblica. La predicación bíblica requiere esfuerzo, requiere dedicación, y la iglesia debe ser consciente de eso. Las iglesias deben sustentar la vida del pastor, porque si no, el pastor no va a tener tiempo. Dígame, ¿a qué horas va a estudiar bien la escritura un pastor que tiene un trabajo de 8 horas más 4 de Transmilenio? Ustedes tienen que entender. A veces fácilmente escuchamos a un pastor que quiere ser bíblico, pero que no tiene el tiempo, y es fácil juzgarlo. Pero la pregunta es cómo son sus circunstancias, ¿cierto? A veces pasa que ese hombre hace lo que puede, y cuando llega a las 8 o 9 de la noche, dedica tiempo a esto, a estudiar la Biblia. No es lo mismo. Por eso las iglesias deben ser responsables y sustentar a un pastor si quieren ser enseñados. Porque esto es un oficio. La predicación de la palabra debe ser cuidada por los pastores, que deben dedicar el tiempo a lo que es, no desperdiciarlo, ¿cierto? Pero también por la iglesia, que debe también prepararse doctrinalmente para entender si lo que está escuchando es bueno o es malo. Ahora, la tercera puerta que nombran aquí es la puerta vieja. Así se llamaba, la puerta vieja. Y algunos eruditos atribuyen el nombre de esta puerta a su antigüedad con relación a la historia de la ciudad. Al parecer, esta puerta era la primera entrada de la primera ciudad que se construyó ahí, en ese territorio, que llevaba el nombre de Salem. Salem, que significa paz. Con el tiempo fue llamada Jerusalén, que significa ciudad de paz. Entonces parece ser que esta era la primera puerta, la puerta principal de la ciudad de Salem. La Biblia no habla mucho de esa ciudad, solamente lo que está relatado en Génesis. Recuerdan que había en esa ciudad un rey que se llamaba Melquisedec, que era rey y sacerdote, ¿cierto? Que en Hebreos se compara con Cristo, con el sacerdocio de Cristo. Pero no se sabe más de la ciudad. Antes de la destrucción de Jerusalén, esa puerta era una de las entradas más importantes de la ciudad, pero obviamente con el ataque de los babilonios quedó eso en ruinas, ¿no? Y esa puerta era importante porque era parte de la historia de la ciudad, ¿no? Le recordaba a sus habitantes dónde y cómo había empezado la ciudad, dónde se originó la ciudad, cómo empezó todo, ¿no? Esa puerta era un testimonio de cómo empezó todo y de qué era esa ciudad, la razón de ser de esa ciudad. ¿Quiénes trabajaron en la reconstrucción de esta puerta y de este tramo del muro? Pues esta puerta y este tramo del muro, más bien, este tramo es uno de los más largos. Si ustedes ven el dibujo de la ciudad de Jerusalén, es una ciudad alargada, ¿no? Y algunos tramos de muro eran más largos que otros. Este es el más largo. Y aquí nos hablan de varios de los líderes, ¿no? El texto nombra, por ejemplo, a Joiada, hijo de Pasea, a Mesulam, hijo de Besodías, que trabajaba con la puerta. También trabajaron Melatías, Gabaonita, Jadón, Meronita, Uziel, hijo de Araíta, de los plateros, dice el texto, Ananías, hijo de un perfumero, Refaías, hijo de Sur, gobernador de la mitad de la región de Jerusalén, Gedalías, hijo de Arumab, que trabajó frente a la casa, Atus, hijo de Sinanías, Malquías, hijo de Arim, y Asub, hijo de Pahat Moab, que trabajaron en el muro y la torre de los hornos. Salum, hijo de Aloes, gobernador de la mitad de la región de Jerusalén, él con sus hijas. ¿Y por qué leí esta parte? ¿Por qué leo los nombres y quiénes serán? Porque yo quiero que veamos la variedad que hay en esta lista. Si ustedes se dan cuenta, son gentes de varias regiones de Israel, diferentes, ¿no? Con diferentes estratos sociales. Unos eran gobernantes, unos estaban en autoridad, pero otros estaban bajo autoridad.
La mayoría eran hombres, pero ¿había mujeres? También. También, aquí muestran que había mujeres, las hijas de este hombre al final de la lista eran mujeres, personas con diferentes profesiones, muchas de ellas que no tenían nada que ver con la construcción. Un perfumero no tiene nada que ver con la construcción, ¿cierto? Un platero tampoco, porque no, en el muro no había nada de plata, todo era construcción, lo de las puertas era madera. Entonces, miren cómo personas de toda esta variedad hicieron la obra del Señor. ¿Todos pueden trabajar, sí o no? Todos pueden, ¿cierto? Nadie tiene una justificación para decir yo no puedo. Y lo que podemos ver aquí es un grupo muy variado de personas que, a pesar de sus diferencias, estaban unidas trabajando con un mismo propósito, porque hacían parte del pueblo de Dios y buscaban un mismo objetivo. Y esa es la iglesia del Señor Jesucristo. Nosotros somos personas diferentes, tenemos profesiones diferentes, tenemos realidades diferentes de vida. Unos tienen hijos, otros no tienen hijos, unos tienen una estabilidad económica mucho mayor que otros, ¿cierto? Aquí vemos una cantidad de personas. Ahora, la pregunta es, ¿cuál de nosotros tiene una razón para decir yo sí no puedo? Ninguno. Ahí en la lista ponen a todos. Todos trabajaron, todos hicieron lo suyo. Y lo importante, mis hermanos, es que eso es la iglesia. La iglesia es un cuerpo, todos hacemos algo, todos estamos llamados a hacer. Algunos podrían decir, uy, pero el trabajo es tan grande, miren la grandeza del universo, de todas estas personas que habitan en nuestra tierra, y nosotros somos una pequeña iglesia. Pero ¿tenemos trabajo o no tenemos trabajo? Claro. ¿Podemos hacerlo? Claro. No se nos está pidiendo que vayamos, esta pequeña iglesia vaya a todo el mundo, no. Se nos está pidiendo que hagamos nuestro trabajo aquí, en donde Dios nos puso. Pero la iglesia de todo el mundo debe ir a todo el mundo, ¿cierto? Nosotros debemos hacer nuestra parte. Ahora, ¿qué hicieron este grupo tan variado? El texto nos habla de lo que hicieron en el muro, y el autor divide este muro, que era tan largo, en dos partes, ¿no? Primero dice que repararon a Jerusalén hasta el muro ancho, que era prácticamente la mitad del tramo, y luego dice que restauraron hasta la torre de los hornos, que es otra parte del muro, ¿no? Ahora, cuando habla de la puerta vieja, dice que Joiada y Mesulam la restauraron y la enmaderaron y levantaron sus puertas con sus cerraduras y cerrojos. Con sus cerraduras y cerrojos. Ustedes imagínense las cerraduras y los cerrojos de esas puertas, ¿no? De esas grandes puertas. Tuvo que haber sido una cosa tremenda, ¿no? Y es interesante porque aquí las anteriores puertas parecen haber sido edificadas de cero, pero aquí se habla de la restauración de la puerta vieja, ¿no? Y eso es interesante, ¿no? Es decir, yo les pregunto, ¿será que no podían haber hecho una nueva? ¿Qué creen ustedes? Claro, de pronto hasta más moderna, ¿no creen? Más bonita, más actual, más grande, con un diseño espectacular, de pronto con unos colores novedosos, ¿no? Pudieron haber hecho algo sensacional, pero si hubiesen hecho esa puerta, ¿dejaría de ser la puerta vieja? Dejaría de ser la puerta vieja. Sería una cosa muy diferente, no sería la puerta vieja, tendría que cambiarle el nombre, ¿no creen ustedes? Es importante también ver que aquí se enfocan en los cerrojos, las cerraduras, haciendo énfasis en la importancia de esta puerta para la seguridad de la ciudad. La seguridad de la ciudad. Así que la pregunta es, ¿de qué elemento importante de la vida de la iglesia nos habla de esta puerta vieja? Básicamente esta puerta era importante por dos razones. Primeramente por su antigüedad. Esa puerta permitía a los habitantes entender su realidad en cuanto a ciudad, ¿cierto? Su origen, su razón de ser. Y segundo, por la seguridad, como nos muestra esa parte del texto que habla de los cerrojos, ¿no? Una de las principales puertas de la ciudad que brindaba seguridad a las personas que habitaban allí. Ahora, la puerta vieja nos recuerda un elemento importante de la vida de la iglesia que cumple esos dos mismos objetivos, que es la doctrina bíblica. La doctrina bíblica. La doctrina bíblica no es nueva. La doctrina bíblica es vieja, ¿no? Es como esta puerta, es vieja. La doctrina bíblica no es nueva. Está desde Génesis y se extiende por toda la Biblia hasta el Apocalipsis. Nunca ha cambiado. Siempre es la misma.
Es el fundamento de los apóstoles y los profetas. Es esa fe dada una vez a los santos, como dijo el apóstol. Cuando el evangélico cree que Dios ha cambiado a través del tiempo, está negando la doctrina bíblica. La doctrina bíblica es la misma siempre porque Dios nunca cambia. Dios nunca cambia. Dios permanece siendo el mismo. El enemigo ataca y trae confusión muchas veces a la iglesia, pero la doctrina bíblica permanece como un faro encendido que guía a la iglesia verdadera en medio de la oscuridad. Siempre tenemos la doctrina bíblica que es histórica. ¿Por qué leemos nosotros documentos históricos? Porque la doctrina nueva no nos la inventamos nosotros, ¿o sí? No, lo que nosotros hemos creído lo creyó Martín Lutero también. Lo creyó Pablo, lo creyeron los apóstoles. Lo creyó el mismo Abraham, porque la Biblia dice que a Abraham le fue contada su fe por justicia. Lo que nosotros creemos lo creyeron Moisés, lo creyó David, lo creyeron todos ellos. Está registrado en la Biblia. No hay dos doctrinas, ni tres, ni siete, hay una. Siempre ha sido la misma. La puerta vieja nos recuerda ese elemento importante de la vida de la iglesia que es la doctrina. Mientras los falsos maestros traen multitudes, inventando nuevas y fabulosas enseñanzas, la doctrina bíblica, que es histórica y que es segura, permanece estable. Y aunque es la doctrina bíblica, y aunque es menospreciada por la multitud de necios, porque los necios menosprecian lo histórico, menosprecian lo bíblico, los necios lo menosprecian, la realidad es que la iglesia verdadera ama esa doctrina bíblica. Nosotros no nos cansaremos de predicar el mismo evangelio de siempre. Amamos ese evangelio, vivimos por él. No necesitamos nada novedoso. No necesitamos que nos enseñen claves para no sé qué. No, necesitamos que nos enseñen la misma historia, la misma vieja historia, la historia de redención, los mismos libros, 66 libros de la Biblia, los mismos relatos, el mismo relato de Moisés, de Jonás, de todas estas cosas que vemos aquí. Esto es lo que nos alimenta, lo que realmente nos enseña, es la palabra de Dios, la doctrina bíblica. Entonces la doctrina bíblica, como la puerta vieja, nos permite entender la realidad en cuanto a nosotros como iglesia, nuestro origen, nuestra razón de ser. Y por su inmutabilidad es segura, nos protege de los enemigos que se quieren infiltrar con falsedad. La doctrina bíblica nos protege de los enemigos. Por eso es tan importante conocerla, aprenderla, estudiarla. Por eso es tan importante mirarla en los registros históricos de la iglesia. Todas estas confesiones de fe bíblicas de la iglesia, todos estos catecismos de la iglesia bíblica, son importantes por eso, porque la doctrina no es nueva, la doctrina es vieja. Desafortunadamente, en gran parte de la iglesia cristiana, la doctrina bíblica, histórica, cristológica, se ha desaparecido a tal punto de que muchas iglesias han perdido de vista su razón de ser como iglesia. Y aunque en los últimos años Dios ha despertado a muchos creyentes, a muchos pastores a volver a las Escrituras, y eso es maravilloso, ¿no creen ustedes? Es precioso. Hay muchos pastores, hay cristianos que están diciendo, estamos mal, volvamos a la Biblia, miren, hay que volver a las Escrituras. Y eso es bonito. Sin embargo, mis hermanos, restaurar la doctrina bíblica en una congregación no significa simplemente tener algunas nociones bíblicas, escuchar algunos sermones de pastores reformados bíblicos, leer algunos libros de pastores bíblicos. No, se requiere en realidad compromiso, tiempo de estudiar las Escrituras. Se requiere ese tiempo y ese compromiso, esa dedicación a estudiar la Biblia, a articular integralmente la sana doctrina. No es suficiente tener unos cuantos conceptos bíblicos. La iglesia cristiana debe procurar tener una doctrina bien estructurada en la palabra de Dios. Una doctrina coherente con la historia de redención centrada en la persona de Cristo. Mis hermanos, si la iglesia quiere restaurar la doctrina histórica, debe volver a las Escrituras, debe comprometerse con la verdad. Y es un llamado para nosotros como creyentes, de estudiar, de aprender la doctrina, para poderla enseñar a otros, para poder discipular a otros, pero también de los pastores, de los líderes.
La iglesia debe comprometerse con la Escritura, con la palabra de Dios. Ahora, la restauración de estas tres primeras puertas nos recuerdan tres elementos importantes. Vamos a concluir esta enseñanza. ¿Cuáles son esos elementos importantes de la vida de la iglesia que tenemos que cuidar o que tenemos que restaurar si están mal? Pues el primero es el evangelio bíblico de nuestro Señor Jesucristo, que es la única puerta por la cual entran las ovejas. No hay otro. Debe haber evangelio bíblico si queremos tener ovejas reales, ¿no? La predicación bíblica, que es el segundo elemento importante, que es el único alimento que nutre a la iglesia. No hay otro alimento, no necesitamos otro, solamente la predicación bíblica. Ella es la que le provee la salud para la congregación, de tal manera que nuestro trabajo sea bueno. Y finalmente, la doctrina bíblica, histórica, que nos permite entender la realidad en cuanto a nosotros como iglesia, nos permite entender nuestro origen, nuestra razón de ser, que por su inmutabilidad es segura, que nos protege del enemigo que quiere corromper la sana doctrina. La pregunta es, ¿estamos cuidando estos tres elementos? Como miembros de la congregación lo estamos haciendo, estamos estudiando, dedicando tiempo al estudio de las Escrituras. Mis hermanos, el mundo tiene un montonón de cosas para distraernos, para apartarnos de la Biblia, de la Escritura. Y muchas veces nos dejamos enredar por estas cosas y al final decimos, hoy no pude leer, hoy no pude estudiar la Biblia. Pero la realidad es que sí pudo, ¿cierto? Pero muchas veces malgastamos el tiempo. Estamos comprometidos con el estudio de la palabra para poder ser obreros que prediquen fielmente el Evangelio, que puedan discipular a las personas nuevas. Mis hermanos, se necesita. Miren, hay un ataque en todas las áreas de la vida de la familia. Y qué bueno que nosotros podamos crear material que ayude a las personas en las diferentes áreas, ¿no? Ahorita, por ejemplo, la mujer se siente muy tentada con el feminismo, ¿o no? El feminismo tienta mucho a la mujer. Qué bueno que las creyentes puedan hacer un buen estudio bíblico del feminismo. La página de la iglesia está abierta para una exposición en cuanto a ese tema, que puede durar 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, que podemos grabar y subir, que va a ser de ayuda para muchas mujeres, ¿no creen ustedes? Para personas que están siendo tentadas en esa área. Qué bueno, un mensaje para los jóvenes. A veces los jóvenes tienen luchas, situaciones. Qué bueno un mensaje para los jóvenes. La página de la iglesia está abierta. Si usted quiere ayudar, si usted quiere hacer algo bueno, la página de la iglesia está abierta para predicar a la gente, para enseñar a la gente. Si tenemos una buena idea, si podemos hacer un podcast que pueda ayudar a cierta área de la sociedad, todo eso, están abiertas las puertas. Los que han estudiado el instituto, les animo, hagámoslo. Y vamos a ver que Dios nos usa para poner una piedrita en el muro. Mis hermanos, que el Señor nos ayude en estas 4 áreas, que Dios nos permita, estas 3 áreas de la vida de la iglesia, que Dios nos permita hacer, que nos permita hacer nuestra parte, que podamos ver la gracia del Señor con nosotros, haciendo esa obra que Él ha prometido hacer en medio nuestro. ¿Amén? Así que yo les invito a que oremos, terminemos este tiempo orando al Señor, pidiéndole que nos ayude, que nos permita tener esas 3 áreas de la vida de la iglesia bien, que nos permita crecer en conocimiento de su palabra, en discipulado, en evangelismo, que nos ayude en todas estas áreas y que también podamos nosotros hacer algo por la situación que viven muchas personas y que nosotros podemos poner nuestro granito de arena. ¿Amén? Vamos a orar. Señor amado, te damos hoy gracias por esta preciosa enseñanza, Señor. Gracias por tu palabra. Señor, hoy nos desafías, Señor. Nos desafías con esta palabra. ¿Qué queremos ser nosotros? ¿Una iglesia verdadera, basada en la palabra de Dios, cimentada en la roca que es Cristo? ¿O una iglesia falsa, llena de ilusiones, llena de estrategias, pero que no tiene absolutamente nada? Ayúdanos, Padre. Nosotros queremos ser una iglesia bíblica. Ayúdanos. Limpia nuestras vidas. Guíanos a todos nosotros. Ayúdanos a poder tener un evangelio bíblico, Señor. Ayúdanos a tener una predicación bíblica y una doctrina bíblica. Oramos para que nos ayudes a disponernos como creyentes para ser usados en la construcción de este gran muro
de esta gran obra, Señor, de este templo que es tan grande, Señor. Tu palabra dice que somos piedras vivas de este edificio. Ayúdanos, Padre, queremos servir, queremos ser edificados y poder servir en las diferentes áreas, Señor. Mira cuánta necesidad hay en la juventud, en los matrimonios, en las mujeres, en los jóvenes, en los niños, en los ancianos, Señor. Cuánta necesidad hay de tu palabra. Señor, permítenos ser sal para esta tierra. Señor, que no estemos quietos ante tanta necesidad, que no seamos como aquellos tecoitas que eran muy importantes y no quisieron participar. Ayúdanos, como el sacerdote, como estos gobernadores, a poder tomar en nuestras manos, Señor, la herramienta y trabajar, Señor, diligentemente en la obra que tú nos has dado, Señor. Permítenos, Señor, hacer nuestra parte. Ayúdanos. Pon el querer como el hacer. Haznos una iglesia evangelista y que disipule, Señor. Crea en nosotros esa cultura. Permítenos vivir en esta tierra para tu gloria, Señor. Permítenos hacer tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Permítenos, Señor, que tu nombre, tu reino y tu voluntad estén en nuestro corazón, Dios mío. Que podamos santificar tu nombre, que podamos anhelar tu reino y hacer tu voluntad, Padre. Te damos muchas gracias por esta palabra y te pedimos, Señor, que obres a través de nosotros, que toda esa necesidad que hay, Señor, pueda ser suplida a través de nuestras vidas, de nosotros como creyentes. Señor, tú no nos estás pidiendo nada extraño, nada fuera de lo común. Nos estás pidiendo que hagamos nuestra labor dentro de las realidades que tú nos has dado. Ayúdanos, Señor. Te lo pedimos, Padre, y te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.